Qué bendición verlos. Miren, ya casi se nos llena. Gloria a Dios. Qué gran necesidad tenemos de congregarnos. Dice la palabra de Dios en Hebreos que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Y no debe de haber esa costumbre mala de dejarse de congregar. Pero Hebreos aclara que hay un motivo, exhortándolos los unos a los otros. Y la exhortación mutua es algo que necesitamos tanto, la comunión con los hermanos, interactuar, el pedir que se ore por las necesidades. Yo te recuerdo una cosa, hermano, no solamente me pidas orar a mí por tu necesidad. Tienes un hermano a un lado que también tiene el Espíritu Santo, que también puede ser escuchado por Dios, que tiene oración justa y que puede pedir por ti. No hagamos, hermanos, del pastor un Dios. Acuérdense, hermanos, que yo no soy aquí importante, que lo más importante es nuestro Señor Jesucristo y que nosotros tenemos la misma presencia, tanto yo como tú tienes la misma presencia del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos la misma presencia y en eso tenemos que comulgar. Recuerda siempre algo, hermanos, déjale tarea de oración a un hermano. Acércate y dile, hermano, ¿puedes orar por mí en la semana? Por mi hija, por mi situación espiritual, por tanta necesidad, por mi cuestión económica, por cantidad de cosas, hermano. Para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros, exhortándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y orando los unos por los otros. Amén. Bien, te pido por favor que vayamos a Mateo 16 y vamos a continuar con esta serie de predicaciones expositivas que hemos estado dando en la congregación. Para los hermanos que nos visitan por primera vez, quisiera tener esa atención y les pido a los hermanos que ya tienen tiempo escuchando los mensajes aquí, que tengan un poquito de paciencia. Voy a hacer una especie de recapitulación, pero más que nada para ayudar a mis hermanos que están integrándose o que nos están visitando por primera vez. Decidimos, hermanos, hace algún tiempo, ya 3 años, predicar versículo por versículo Mateo. Versículo por versículo. Ya llevamos 3 años predicando así. Y vamos apenas en el capítulo 16, versículo 24. Todavía nos falta llegar hasta el capítulo 28. Pero creemos, hermanos, que esa predicación expositiva, seriada de la palabra de Dios, hermanos, hace realmente que la iglesia crezca. A pesar de que no somos perfectos, a pesar de que somos pecadores, debemos de reconocer con honestidad que esta iglesia ha cambiado mucho, muchísimo, hermanos. Hemos cambiado mucho. Y no por la obra, hermano, humana, no por la obra humana, sino por la obra del Espíritu Santo, por la obra de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, estamos predicando así. No te saques de onda si la próxima semana seguimos en Mateo, y la próxima semana seguimos en Mateo, y la próxima semana seguimos en Mateo, hasta que terminemos Mateo. Tenemos que profundizar en el conocimiento del Hijo de Dios, y eso, hermano, es a través de un evangelio. Y ahorita vamos en esta sección, maravillosa sección, Mateo 16, 24. Te pido por favor que pongas tus ojos ahí. Te invito siempre, si no tienes Biblia, tenemos Biblias que te puedes llevar a una casa, te la podemos regalar. No me veas a mí, yo no soy el atractivo. Ve que todo lo que estoy diciendo va conforme a lo que dice la palabra. Eso es lo importante, que no te veas la cara de Watt. Que tú veas que lo que se predica es conforme a lo que se dice el texto. Eso es lo más importante. Porque de repente me están viendo, digo, bueno, ¿qué me ven si ni guapo estoy? Ni ¿Qué me ven? Pero bueno. Mateo 16, 24. Escucha esto. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén.
Estamos continuando, hermanos, con algo que empezamos a predicar hace 15 días, pero la semana pasada festejamos la reforma protestante y hubo un mensaje especial. Pero esta es la continuación, hermanos, de algo que empezamos a predicar hace 15 días y que te invito a que entres a Facebook, si no lo has escuchado, para que tengas el hilo de esta serie, de esta predicación, de este mensaje, de esta idea que tiene la palabra de Dios y principalmente nuestro Señor Jesucristo. Hace 15 días decíamos que una de las más grandes herejías que ha permeado en la iglesia cristiana es la de la autoimagen y la autoestima. Eso es herejía, es herético. ¿Por qué? Porque no va conforme al propósito de Dios. Pero desafortunadamente las iglesias han optado por tomar esas posiciones de autoimagen, autoestima, e incluso han catalogado algo que le llaman psicología cristiana, mal llamado psicología cristiana, y es ahora lo que se predica en los púlpitos cada domingo. Autoimagen, autoestima. Apréndete a amarte a ti mismo. Porque ¿cómo puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo? Y de ahí, hermanos, hay pastores que incluso han llegado a la locura de estudiar psicología para poder predicar en los púlpitos, para poder incluso ministrar al pueblo, dar una consejería, para dar una clase. Si nosotros leemos Colosenses 2, nos daremos cuenta que todo eso, hermano, no es conforme a Cristo. No lo necesita Cristo para ministrar a su pueblo. Pero sin embargo, esta gran herejía de la autoestima y autoimagen ha permeado el coaching cristiano. Y de repente encontramos en YouTube un montón de muchachos que dicen que ya son coaching cristianos, que son los que motivan, que alientan, que motivan. No sé de dónde salió todo eso. Y los más populares son esos. ¿Realmente un cristiano necesita un coaching? Un coaching de vida, porque ya todos son coaching de vida, ya sabes, todos ya son consejeros de vida para los otros. No saben controlar sus propias vidas, pero ya quieren controlar y enseñar a vivir a los demás. ¿Realmente, hermanos, Dios quiere que las personas se sientan bien consigo mismo? ¿O el Señor quiere llamar a aquellos que es necesario que se libren del egoísmo de su corazón, de su pecado, que reconozcan que algo tienen y que si algo tienen, hermanos, es un profundo pecado? Y que reconozcan ese pecado, que se humillen, que simple y sencillamente, hermanos, se abandonen a sí mismos para seguir al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Que te sientas bien contigo mismo o que tú reconozcas que separado de Dios nada puedes hacer? La respuesta, hermanos, lo dice el Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, que es el nombre de la predicación del día de hoy. Te pido que vayas al versículo 13, y esta es la consideración que quiero tener para mis hermanos que nos visitan por primera vez o que tienen poquito estando aquí, para que entiendas el mensaje, el hilo del texto. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, una región pagana, hermanos, que no era una región donde adoraban a Jesús o adoraban a Jehová, era una región pagana, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les dice a sus discípulos, a los 12, dígame qué dice el pueblo, qué dice la gente, ¿quién soy yo? En el versículo 14 le contesta a los discípulos y le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, de alguna forma están reconociendo que tú tienes un ministerio profético. Pero sin embargo, el Señor Jesucristo no era Juan el Bautista, no era Elías, no era Jeremías, ni ninguno de los profetas, famosos profetas del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo era alguien muy distinto, gloriosamente distinto. Versículo 15. Y Él les dijo: y vosotros, o sea, ya no me importa lo que diga el populacho, lo que me importa es lo que digas tú acerca de mí, ustedes discípulos. ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, que era el más aventado, pero que en ese momento, hermanos, era iluminado por el Padre, por el Espíritu Santo, hizo la confesión más grande que puede hacer la iglesia cristiana.
Una persona, hermano, que dice que es cristiana y no confiesa esto, no sabe quién es Cristo. Se los he dicho varias veces. Si tú dices que Cristo es tu super amigo, si Cristo es tu super brother, si Cristo es un montón de definiciones que tiene un cristiano, hermanos, pero no confiesa esta realidad, la que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no sabe quién es Cristo. Pero Pedro, hermanos, lo confiesa porque no fue una confesión de su propia carne, de su propia percepción, sino que Jesucristo le aclara. Entonces le respondió Jesús en el versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, ve lo célebre que está haciendo el Señor para decirle, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. El que confiesa a Jesucristo como el Mesías, el que confiesa a Jesucristo como Dios, porque esa es la realidad, hermanos. Hermanos, 75% de los cristianos no creen que Jesucristo es Dios. Hermanos, y si esa es la posición de ellos, no conocen a Jesucristo. Pero Pedro, hermanos, confiesa, no por carne, sino por la voluntad del Padre, que Jesucristo es Dios. Y dice, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora dice, y yo te digo, tú eres Pedro, tú eres esa piedra pequeña, Pedro. Y sobre esa confesión, esa roca de fundación, sobre lo que tú acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. La iglesia que confiesa que Jesucristo es Dios es la verdadera iglesia cristiana. Él edificará su iglesia. Pero la iglesia, como los mormones que dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es un profeta o que es hermano de Satanás y todas esas barbaridades, esa iglesia, aunque digan que es la iglesia de los santos de los últimos y quién sabe qué tanto, y de Jesucristo todavía le ponen en sus rótulos, no es una iglesia cristiana, porque no creen en lo principal, que Jesucristo es Dios. Pero Jesús dice, quien confiese eso, sobre eso edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré autoridad. Las llaves es el símbolo de la autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ay, pastor, ahí dice que podemos reprender a Satanás y amarrarlo. No, hermanos, nunca la Biblia dice eso. Los cristianos no tenemos autoridad para atar a Satanás. Ninguna. Cuando hay un estudio responsable de la palabra de Dios, no podemos caer en esa barbaridad. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, y le está diciendo a los discípulos, porque no solamente era Pedro, sino a los discípulos, les está diciendo, ustedes tienen autoridad. Ustedes van a conocer la autoridad del cielo y la van a proclamar en la tierra. Todo lo que el Padre diga acerca de lo que es bueno, ustedes lo van a declarar como bueno. Y si lo dicen como bueno, lo tienen que desatar. Pero ustedes van a conocer la voluntad del Padre y van a conocer lo que es malo. Y ustedes van a proclamar lo que es malo y sobre eso deben de atar las conciencias de los hombres. No tiene nada que ver con atar al diablo. Esto habla de autoridad. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijese que él era el Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Porque todavía ellos no tenían una revelación completa de Jesucristo. No era el momento de que ellos proclamaran a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Pero después, hermanos, viene lo que estamos estudiando hoy, en el versículo 24. Y quiero decirte, hermano, que en este versículo 24 vamos a ver 4 aspectos, del 24 hasta el 28. Vamos a ver 4 aspectos que nos muestran la realidad de la vida verdadera cristiana, de la verdadera vida cristiana. La autonegación. Es una de las doctrinas fundamentales, negarse a sí mismo. Lo que vimos hace 15 días fue la invitación a la autonegación. Ve el versículo 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya que les muestra la realidad de que Él es Dios y que Él va a edificar a la iglesia, Jesús les dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué lo dice? Porque previamente Jesús dijo, sí, soy el Hijo de Dios, soy Dios mismo, pero tengo que ser crucificado. Tengo que morir en manos de las autoridades judías y tengo que resucitar al tercer día. Y Pedro, que no entendió, que creía que el sufrimiento estaba mal, reprendió al Señor y le dijo, ¿cómo se te ocurre decir eso, Señor? Que tú no te contesta a eso. ¿Cómo crees que Dios va a sufrir? ¿Cómo crees que tú vas a morir en una cruz? ¿Cómo crees que tú vas a resucitar? No es lógico lo que dices. El sufrimiento no está dentro del plan de Dios. Pero Jesús reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, sácate. Bueno, en buen mexicano. Vete de aquí. Apártate de mí, Satanás. No porque Pedro era Satanás, sino que Satanás, hermano, es diabolos también. Y diabolos es opositor. Me eres opositor a mi voluntad, a mi propósito. Lo que estás diciendo es en contra de mi voluntad, va en contra del Padre. Tienes que entender, Pedro, que en la vida, para tener hay que perder y para vivir hay que morir. Y si no entiendes eso, Pedro, tienes el pensamiento de los hombres y no tienes el pensamiento de Dios. Y después el Señor da la invitación, versículo 24. Ahora, el que quiera seguirme, el que quiera ir en pos de mí, yo adelante, caminando, y el otro siguiéndome, el que quiera ser mi discípulo, se tiene que autonegar. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígueme. El verdadero cristiano, hermano, no vive para sí mismo, sino vive para Dios. Y todos los días muere a sí mismo, se autoniega. La autoestima, la autoimagen es una verdadera tontería. Va en contra del propósito de Dios. Es una falsa doctrina que llena a la gente de orgullo, que quiere ser el protagonista en la iglesia. Y cuando una persona está llena de orgullo, de que dice yo primero, y encuentras a mujeres diciendo, es que yo no soy pecadora, yo soy una princesa de Jesucristo. No yo, ellas dicen, no vayan a interpretar, ya están diciendo, yo soy una princesa de Jesús. O yo soy el hijo de un rey. Soy el príncipe. Y dime de dónde sacas eso. Pero se lo han predicado por autoimagen y autoestima. Por una cuestión de exaltar al hombre, el ego del hombre, en lugar de humillar al hombre y exaltar a Dios. Y la Biblia, hermano, su mecanismo es este: exaltar a Dios siempre y humillar a los hombres. Y en el momento de que nosotros estamos bien pegaditos en el piso, sin orgullo, totalmente humillados por la gracia, la misericordia de Dios, nosotros empezamos a ver a Dios con un agradecimiento. Porque decimos, ¿cómo siendo yo tan pecador, tan miserable, Él tuviera misericordia de mí y me salvara? Pero cuando se predica autoimagen y autoestima, hermanos, yo lo sé, y lo dice la Biblia, se forma una iglesia de rencorosos, inconformes, agresivos, peleoneros, conflictivos, egoístas. Un verdadero dolor de cabeza para la iglesia. Dígame a mí, Señor. Pero de repente se predica la verdad y empiezan a decir, ay, qué duro es todo el mensaje. Oye, ¿cómo que los cristianos no valemos nada? Que nos tenemos que humillar, que nos tenemos que autonegar. Eso dice el texto. Y ese tipo de predicaciones duras, bíblicas, enternecen el corazón de la iglesia. Pero las predicaciones de autoestima, fáciles, que nada más llenan de orgullo al hombre, hacen una iglesia dura. Alimentan a cabras y no a ovejas. Pero después de la invitación, el Señor explica
porque ese es el segundo punto que vimos hace 15 días. ¿Qué es la autonegación? Ve el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Autonegación. Esto lo podemos definir, hermanos, como matar al yo. Tú no eres importante. Tus sueños no son importantes. Tus anhelos no son importantes. Tus proyectos no son importantes. Tus objetivos no son importantes, ni tu forma de pensar son importantes. Tienes que matar. Porque mira, hermano, la Biblia dice que no matarás, ¿correcto? Éxodo 20. Pero la Biblia sí permite el asesinato de algo o de alguien. El asesinato del yo, del ego. Y eso se llama la autonegación. Jesucristo define cómo podemos seguir, cómo puede ser un verdadero discípulo, alguien que pretende seguir a Cristo. Y lo primero que tiene que hacer, porque no va a haber forma de que siga a Cristo, es negándose a sí mismo. El Señor Jesucristo constantemente lo dijo: yo no tengo ni siquiera dónde poner la cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el que quiera seguirme tiene que estar consciente que yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Esta cuestión no es de objetivos, esta cuestión no es de metas, no es de casas, no es de propiedades, no es de coches. Olvida eso. Pero hubo un joven rico que quería seguir a Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? Y él dijo: yo guardo los mandamientos, honro a mi padre, no robo, no hurto. Pero tenía tantas riquezas y Jesús se enterneció y le dijo: si quieres seguirme, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, haz riquezas en el cielo y sígueme. Y ese no quiso negarse a sí mismo porque tenía muchas riquezas. Matar al yo. ¿A qué vienes a la iglesia? A que el Señor me cumpla mis sueños. Es que fíjese que quiero casarme. ¿A qué sueño, Bueno, allá tú. Tendrás aflicción de la carne, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y a eso vienes. A que Dios te cumpla tus sueños. Pero el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Y después, y tome su cruz. ¿Esto qué quiere decir? Tener una disposición incluso de llegar al martirio, de entregar no solamente tu alma, tu yo para el propósito de Cristo, sino estar dispuesto incluso a morir por Cristo. La cruz, hermano, era un instrumento de ejecución. Los apóstoles no entendieron otra cosa. Jesucristo, hermano, literalmente les dijo: tienen que estar dispuestos a morir por mí. ¿Ahora nos van a matar, hermanos? La verdad es que no, a menos de que estemos en China, en Medio Oriente, a menos que estemos en Oaxaca o estemos en Chiapas por predicar el evangelio, nos pueden matar. Aquí pues difícilmente. Pero todo cristiano tiene que estar dispuesto a dar su vida por Cristo si realmente quiere seguir a Jesús. Disposición. Y sígame. Esta es la definición. Mata tu yo. ¿Está dispuesto a morir? Y la otra es: obedéceme en todo. Ay, Señor, es que yo lo quería hacer así. ¿Y así es conforme mi voluntad? Ay, es que me gustó un muchacho del mundo. ¿Y yo qué digo acerca de la relación con la gente del mundo? ¿Te puedes casar con una persona que no es cristiana? ¿Te puedes divorciar a tus criterios propios? Porque aún, vamos a hablar de eso más adelante, pero aún, hermano, un cristiano, cuando llega a la desafortunado evento de divorciarse, tiene que divorciarse bajo los parámetros bíblicos. Tiene que obedecer si quieres seguir a Cristo. La invitación está abierta, pero hay muchos hermanos que dicen: el precio está muy alto. ¿Por qué? Porque primero yo, después yo y hasta el último yo. Y no estoy dispuesto a ceder en nada por seguirlo a Él. Pero Jesús es claro y siempre ha sido honesto: no me puedes seguir si no te autoniegas. Pero ahora veremos dos aspectos. Perdón por la introducción larga. Pero vamos a ver la paradoja en el texto.
Ese es el tercer aspecto. Y el cuarto es la revelación, la paradoja. Ve el versículo 25, por favor. Y paradoja es algo, hermano, que parece contradictorio. Pero déjame decirte que para el pensamiento de Dios esto no es contradictorio. Esto es totalmente natural, normal, inteligente, inteligencia espiritual. Pero quien lee esto, hermanos, diría, esto está de locos, o sea, esto es una locura. ¿Qué está diciendo el Señor? Se está contradiciendo. Escucha el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto parece contradictorio. Pero prácticamente, hermanos, el Señor Jesucristo le está diciendo su pensamiento, el pensamiento de Dios a aquellos discípulos que tenían que adquirir el pensamiento de Dios. No podrían ser sus discípulos, no podrían ser los que propagaran el Evangelio de Cristo si no entendieran cómo piensa Dios. Y un cristiano está llamado a entender y a pensar como piensa Dios. Y Dios lo que está diciendo, para tener debes de perder. Para tener debes de perder. Esa es la paradoja. Pero si quieres un pasaje paradójico, por favor vete a Mateo 5, 1, 12, porque no es la primera vez que el Señor Jesucristo habla de eso. Tenemos pasajes en la Biblia que parecen una paradoja, una contradicción, pero tienen una realidad espiritual contundente. Ve Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados. Hemos pasado por eso, hermanos. ¿Qué es bienaventurado? Macarios en el griego. ¿Qué quiere decir? Felices, plenos, algo mucho más grande, hermanos. Plenitud en Dios, sumamente bendecidos por Dios, repletos de Dios. El sinónimo, hermano, en el Antiguo Testamento es shalom, plenitud en Dios. Y está diciendo, bienaventurados, bendecidos, sumamente ricos, los pobres en espíritu. Otra vez otra paradoja. ¿Cómo puede uno ser feliz cuando es pobre? Pero lee. Porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es su bienaventuranza. Entrarán al cielo. ¿Por qué? Porque ellos han confesado que son pobres en espíritu, bancarrota espiritual, son pecadores, no valen la pena, lo han reconocido, son miserables, su vida no es para la gloria de Dios, sino ha sido para su propia gloria. Y ellos son mendigos espirituales, tocados por el Espíritu Santo, que reconocen su pecado y que como mendigos espirituales levantan la mano para decir, Señor, aunque lo tengo todo, no tengo nada. Sálvame. Y después, versículo 4, bienaventurados los que lloran. O sea, ¿cómo va a ser bienaventurado, feliz el que llora? A menos que esté viendo una película cómica que lo lleve hasta el llanto. Pero no se refiere a eso. Aquí hay otra paradoja. Dice, ¿cómo vas a llorar? ¿Cómo vas a ser feliz cuando lloras? Pero aquí, hermanos, es un lloro espiritual, porque esa persona está llorando por su miseria espiritual, por su pecado. Y de ahí, hermanos, bienaventurados los mansos, o sea, los que se dejan, son felices. Yo creí que aquí que los que iban a ganar y los que eran felices era el macho alfa, el depredador principal, el que se pisotea a todos antes que lo pisoteen a él. Pero Jesús dice todo lo contrario. Bienaventurado y feliz el manso. ¿Por qué? Porque él heredará la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Bienaventurados los misericordiosos en medio de un mundo que no tiene misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de mi justicia. Bienaventurados los perseguidos, los que son matados por mí. Bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan. Versículo 11, esto es una paradoja. Pero el principio espiritual es este.
para ganar hay que perder. Y para perder hay que autonegarse. Porque nadie está dispuesto a perder cuando lo más importante es Él. Dios piensa diferente. Jesús sabe que el sufrimiento trae bienaventuranza. Hermanos, Jesús sabe, y lo hemos sabido, lo hemos predicado, y la Biblia lo dice, que el sufrimiento trae bendición. El sufrimiento trae plenitud, bendiciones. Ve el versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, si tú vives para ti mismo y no para Cristo, vas a perder tu vida. No vas a entrar al cielo. Y todo aquel que pierda su vida, el que sufra por mi causa, el que esté dispuesto a llegar a ese sufrimiento, a la negación del yo, a morir por mí y a obedecerme, hallará la vida eterna. Obviamente para la mente humana esto es una locura, es contradictorio. Pero la realidad, hermanos, es muy sencilla, no es compleja. Para ganar hay que perder. Pero muchas veces los hermanos vienen a la iglesia para puro ganar. Pídale a Dios que me dé, pídale a Dios que me dé, pídale a Dios que me dé. Nunca he orado por alguien, hermano, que me pídale a Dios que me quita. Pídale a Dios que me quite. Pídale por favor que me quite. Pídale a Dios que me meta en un problemón. Pídale a Dios que me empiecen a perseguir por causa de su justicia. Por favor, porque ahí voy a ser bienaventurado. Somos bien egoístas, hermanos. Nada más queremos ganar, pero no queremos perder. Ahí vemos una palabra enclavada que dice vida. Pero también vemos ahí otra palabra que es alma, que son sinónimos, que hablan de la esencia del ser, del verdadero ser. Y Jesucristo está diciendo, tienes que poner tu propia vida, tu alma, la esencia de tu ser, que es lo que más que defiendes, y hacerlo a un lado de ti para ir hacia mí, para seguirme. Lo que el Señor está diciendo es sencillo, todo es sencillo, hermanos. Todo aquel que viva para satisfacer su yo, salvará su vida terrenal y material, ¿sí? Tendrá tranquilidad, estabilidad, comodidad, popularidad, aceptación por el mundo, tendrá 600 seguidores en Facebook, será influencer. Tendrá el mundo la aceptación, pero perderá la oportunidad de la vida eterna. Y déjame decirte una cosa, hermanos, según los salmos, la vida más larga, porque entre más lejos el hombre está de Dios, menos vive. Pregúntale a Matusalén. Él vivió casi 1000 años porque estaba cerca de Dios. Pero conforme fue pasando la historia de la humanidad, entre más lejos está el hombre de Dios, menos vive. Y lo que dice el Salmo, el promedio son 80 años. Pero déjame decirte una cosa, 80 años de éxito en la tierra no se comparan con bienaventuranzas eternas en la presencia de Dios en la eternidad. Ya me puse bravo. En esta semana, cuando pensaste en tus proyectos y en todo lo que tenías que hacer, ¿pensaste en proyectos que simple y sencillamente son para resolver situaciones terrenales? ¿O pensaste en proyectarte para la eternidad? Pastor, es que pensé en un negocio y hacerle así y hacer y comprarme esto y estudiar una carrera y casarme. Todo eso que estás diciendo es para aquí, no es para la eternidad. Pero ayer tuve una bienaventurada llamada o contacto de una hermana que dice: mi iglesia está cerrada, yo necesito congregarme. Y eso, hermano, es proyectarse a la eternidad. Porque ¿sabes qué está pasando aquí, hermanos? Cuando nos sentamos todos aquí, aunque no lo creas,
tú te estás sentando en la antesala del cielo. Te estás preparando para la eternidad. Pero hay gente que no viene a la iglesia porque es necesario trabajar. No viene a la iglesia porque es necesario ir a ver a mi santa jefecita. Y sí, ve a ver a tu santa jefecita, pero ve primero al santo jefe. No hay prioridades. El hombre simple y sencillamente gira alrededor de sí mismo. Y todavía hay iglesias que dicen es que somos cristocéntricos. Mentira, no son cristocéntricos porque no predican la palabra de Dios. Y nada más están llevando un montón de egoístas a la mundanalidad. Y no los preparan para la vida eterna. Pero el Señor Jesucristo también dice, todo aquel que esté dispuesto a perder su vida, negarse al yo, abandonarlo todo, sus sueños terrenales, sus objetivos, sus metas personales, a renunciar a su vida terrenal y mundana, y si es necesario a padecer por mi causa, hallará la vida eterna. Entonces, pastor, ¿tenemos que sufrir? Pues hermano, no estamos en Disneylandia, primero. O sea, este mundo no es Disneylandia. Este mundo, hermanos, está echado a perder y cada día peor. Hace rato desayunamos con unos hermanos y me decían, oiga, es que esta enfermedad y todo esto, ¿será el juicio de Dios? Sí, el COVID es el juicio de Dios porque es la consecuencia del pecado del hombre. No es la gran tribulación, olvídate, ya lo hemos enseñado eso. Esto no se compara en nada a lo que viene si no hay arrepentimiento. Pero entonces, ¿qué? ¿Tenemos que sufrir? Hermanos, te voy a decir una cosa. Porque la realidad es esta, hermanos. Yo he hablado con hermanos que de veras que dices, oye, ¿en qué planeta vives? ¿O en qué colonia? O sea, has de vivir en lomas de quién sabe dónde, que no te toca ni el aire, tienes prosperidad, abundancia. Y hablas con hermanos que genuinamente dicen, no, a mí me va bien en todo, tengo esto, tengo lo otro, Cristo me ha bendecido, Cristo lo otro. Y dices, en la torre, pues ¿dónde vive este cuate? ¿Dónde se congrega para ir? Vámonos todos a esa congregación de los bienaventurados. Sí hay gente así. Pero sabes, hermano, el que decide cuánto tenemos y cuánto perdemos, cuánto ganamos o cuánto sufrimos, es Dios. Pero la situación es esta, hermanos. Más allá de que si vamos a sufrir, ¿estás dispuesto a eso? O sea, lo que está diciendo Jesucristo no es vas a sufrir, no, hay una posibilidad, pero lo que sí es real es esto: ¿tienes disposición en tu corazón para sufrir? Al grado del martirio, al grado de morir por mí, ¿hay disposición en ti? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda probabilidad su vida por causa de mí, la hallará. Ve a Primera de Pedro 3:13. Primera de Pedro 3:13. Algunos hermanos han de decir, bueno, ¿qué onda aquí? No estoy sintiendo bonito. Hermano, te aclaro una cosa. A la iglesia no se viene a sentir bonito. A la iglesia se viene a reflexionar, a pensar. Y si tienes un pensamiento de Dios que te lleva a la emoción, emociónate. Pero siempre la invitación de Cristo es a pensar. ¿Por qué crees que está haciendo tantas preguntas? ¿Por qué crees? Dice, piensen lo que cuesta ser cristiano. Pero ve en 1 de Pedro 3:13 y lo dice el mismo apóstol Pedro, la disposición, el entendimiento de que en esta tierra los cristianos vamos a sufrir. ¿Y quién es aquel que os padece hacer daño? Estoy en el 3:13, ¿están ahí? Sí, ¿verdad? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, dice, si están padeciendo, hermanos, contexto, importante, contexto. ¿Cuándo lo está diciendo Pedro? Se lo está diciendo a la iglesia cristiana que está siendo perseguida por Nerón, por Roma. Nerón le echó la culpa a los cristianos de quemar Roma. Él fue el piromaníaco. Pero dijo, ¿saben quién quemó Roma? Los cristianos. Ahora persígalos y mátelos a todos.
Y Pedro les envía la carta y les dice, padezcan, pero ¿saben qué? Miren, muchachos, padezcan, tengan esa disposición, pero padezcan bonito, padezcan bien. Agárrele sabor al sufrimiento, tiene un propósito. Ve el versículo 14. Mas también alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Es por causa de la justicia. Bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, en medio de la desesperanza. Santifica al Señor, dile gracias, Santo. Estad siempre preparados, o sea, prepárense, estén dispuestos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, apologética, defiendan su fe. ¿Estás loco o qué? No, no estoy loco, soy cristiano. Y te voy a decir por qué. Versículo 16. Teniendo buena conciencia, buena actitud, para que los que murmuran de vosotros, como malhechores que quemaron Roma, sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ustedes no lo hicieron. Nunca le harán el mal a alguien, porque un cristiano, hermano, es para bendición y no para maldición. Es para edificación y no para destrucción. Versículo 17. Porque mejor, escucha esto, esta es la declaración, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Si quiere Dios que padezcas, vas a padecer, pero tú tienes que estar dispuesto a eso. Puede ser que el Señor no te pase por eso, pero todo cristiano tiene que estar preparado para eso. Y no se tiene que espantar cuando se le dice, vas a sufrir. Estoy preparado, dispuesto. En este mundo tendré aflicción, me lo dijo mi Señor. Pero estoy confiado porque mi Señor venció al mundo. Esta leve tribulación, esta leve pesar, este leve problema que puede durar 80 años en mi vida hasta que me muera y me vaya a la gloria, no se puede comparar con la gloria venidera. Yo no estoy clavado en mis problemas en la tierra, están mis ojos clavados y mi corazón en la plenitud que voy a tener cuando esté en el cielo, en la gloria de mi Padre. Pero hay cristianos, hermanos, llenos de egoísmo, que nada más tienen sus ojos puestos aquí. Y si les va bien, están bien contentos. Y si les va mal, ya se les cayó el sistema. Dime dónde tienen puestos los ojos esos. ¿Allá o aquí? Pecado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aún Pablo le dijo a los colosenses, tienen que poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo centrado a la diestra del Padre. Pero si tu felicidad está regulada por lo que tienes en el mundo, vas a perder tu vida. Pero debemos de tener disposición. Y apúntalo, lo estudias en tu casa. Vamos a ver, o sea, si vamos a hablar de disposición, Génesis 22, Abraham e Isaac. ¿Recuerdas ese pasaje? Dios le dijo que tienes que sacrificar a la promesa, a tu hijo. Lo tienes que sacrificar. ¿Y qué pasó con Abraham? Estuvo dispuesto. Llegó a la disposición. Llegó al lugar del sacrificio. Edificó allí Abraham un altar en el versículo 9 de Génesis 22 y compuso leña y ató a Isaac, su hijo. O sea, estuvo dispuesto a matarlo. Estuvo dispuesto, pero ¿lo mató? No, pero estuvo dispuesto a hacerlo. Pero cuando Abraham extendió la mano para clavar el cuchillo y degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí, le voy a dar. Es mi hijo, es la promesa. ¿Cómo vendrán generaciones? Pero yo obedezco y estoy dispuesto al sufrimiento de perder un hijo.
Mira qué disposición, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Temer a Dios es disposición al sufrimiento, a la pérdida. Hermanos, ¿cómo podría venir una generación, una bendición, hermano? Una generación de bendición como las estrellas en el cielo y la arena en el mar, si no hubiera alguien que estuviera dispuesto a perderlo todo, el primer grano de la promesa. Yo espero en el Señor, hermano, que salgas en bancarrota espiritual. Y ahí es donde inician todas las cosas. Pero cuando alguien está dispuesto a perder, versículo 17, de cierto te digo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas en el cielo y la arena en el mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Cuando hay un dispuesto a perder para ganar. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Será que Abraham quería sacrificarlo y ya y simple y sencillamente pues a ver qué pasa? ¿Tú crees que Abraham sabía lo que iba a pasar después de bajar el cuchillo? ¿Tú crees que sabía Abraham lo que iba a pasar en el momento de decir, bueno, ok, no me detuvo nadie, pues voy? Ve a Hebreos 17:11. Y te voy a mostrar el fundamento de los dispuestos, de los que están dispuestos a perder. O sea, ¿por qué Abraham llegó al punto de decir, lo voy a matar? Tenía un fundamento. ¿Por qué tenía esa disposición para perder? ¿Por qué ese hombre llegó hasta ese punto? Ninguno de nosotros probablemente hubiéramos llegado al grado de clavarle el cuchillo a un hijo. ¿Qué tenía en la cabeza Abraham? Hebreos 11:17, escucha, por la fe, pon esa palabra ahí, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Ahora ve el versículo 18. Habiéndose dicho, o sea, entendido, en Isaac le será llamada descendencia. Pensando que Dios, escucha, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Qué quiere decir? Escucha, Abraham cuando levantó el cuchillo, él sabía perfectamente que si él mataba a Isaac, Dios era poderoso para resucitar a Isaac y cumplir su promesa. Cuando alguien está dispuesto a perder para ganar, es porque conoce a Dios. Cuando una persona no está dispuesta a perder para ganar, no conoce a Dios. Y cuando escucha que es necesario que un cristiano padezca y que sufra y pierda y se enoja, lo primero que manifiesta es que no ha leído la Biblia. Y un mensaje así lo impacta, dejan de congregarse, están predicando locuras, ese Raimundo ya es marihuano, quién sabe qué le está pasando. No, hermanos, es que por la gracia del Señor ya leí la palabra y me di cuenta, hermanos, que la fe también implica perder para ganar. Pero desafortunadamente hay muchos que no quieren hacerlo. Ve el versículo 23. Ahora, hermanos, tenemos una esperanza. Pedro tenía un pensamiento de esos que decía, yo no estoy dispuesto a perder para ganar. Ve, lo acabamos de ver, te lo decía al principio, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, o sea, no has entendido nada, Pedro, me eres tropiezo, en lugar de ser piedra de fundación, ahora eres una piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, no, o sea, si nosotros lo trasladamos al hoy, no lees la Biblia,
y tienes un pensamiento mundano de primero yo, primero yo, primero yo, dice, y no estás poniendo los ojos en las cosas de Dios. Pero por la gracia de Dios podemos oír la verdad y hoy podemos nosotros tener la mente de Cristo, hermanos. Lo que estamos estudiando hoy es la mente de Cristo. Pero ahora avanzando, hermanos, y me voy más rápido. En el versículo 26, regresa ahí a Mateo 16, 26. El Señor ahora dice, no te vengo a emocionar, o sea, no se vengan a emocionar. Yo quiero que piensen, que reflexionen. Esa es la vida del cristiano, reflexionar. ¿Por qué? Escucha, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? A ver, te pregunto, ¿qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo? Si trabaja y se afana y se descose y se desvive por ganar todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, ¿qué podría dar el hombre por su vida? Es como si el Señor dijera, imagínate al hombre más rico del mundo. ¿Cuál es ahorita el hombre más rico del mundo? Bill Gates. Creo que lo investigué. Ya no es Slim. Pero imagínate a Slim. Imagínate a Bill Gates. Dueños de todo el mundo, que tienen propiedad, que ellos dicen, mira, aquí está la firma, esto es mío, el mundo es mío. Y el Señor está diciendo, ¿de qué servirá a ese que ganó todo el mundo si pierde su alma y termina en el infierno? ¿De qué le sirvió? ¿De qué se le sirve lo eventual si no está viendo lo eterno, lo espiritual? Hay gente aferrada a las cosas momentáneas. Busca a Jesús para que le resuelva situaciones eventuales. Que me dé una casa, que me cambie de casa, que me cambie el carro, que me cambie el novio. No, que me dé un novio. No, que me cambie un esposo. ¿No? Que me dé un esposo, que me dé una vida cómoda. Ore por mí para que no esté enfermo, ore por mí para que no me duela, ore por mí. Y todo eso, hermano, es eventual. Porque aún el dolor y el sufrimiento se acabará cuando la persona muera. En una ocasión con un grupo de muchachos que tristemente yo espero que el Señor los esté ministrando en la iglesia donde estábamos platicando y hablábamos la cuestión del rapto. No tenía yo tanto conocimiento, pero salió al tema. Y les dije, imagínense que venga el Señor Jesucristo hoy por ti y que nos lleve a su presencia y nos encontremos en el cielo con Él. Y uno se levanta, no, ¿cómo cree, pastor? No, reprendo, ato, encadeno, me protejo. Yo no acepto eso, ato lo que está diciendo, porque yo me tengo que casar, pastor. ¿Cómo cree que si primero me tengo que casar antes que venga el Señor? Y la pregunta es, ¿te es más atractivo casarte que estar en la presencia de Dios? ¿Te es más atractivo eso? Siendo que el mismo Señor Jesucristo dijo que el matrimonio se acaba y en el cielo, hermanos, nadie se da en matrimonio ni nadie se va a casar. ¿Te es más atractivo un matrimonio que estar delante del Señor? Y todavía cometes la blasfemia de decir, no vengas, espérate, primero me caso. Y el Señor, bueno, voy a esperar a que te cases, ¿ya? Y ya después vengo. Cuando Juan en Apocalipsis al final dice, ven, Señor Jesús. Y la oración del cristiano es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Todo lo que hay aquí no vale la pena. Las cosas en la tierra se acabarán. Tu coche, tu casa, tu dinero, tu prestigio, tus seguidores en Facebook, en Instagram. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo va a ser quemado.
Si viene el Señor, nos lleva y empieza todo el juicio apocalíptico, todo lo va a quemar. No te vas a llevar nada. El apóstol Pablo dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Job lo entendió. Y no quieren ceder nada. Y a veces el corazón está afanado por las cosas del mundo. Hablaba con una persona que me decía, y vaya que es una persona que ha tenido grandes bendiciones del Señor. Es más, hermano, déjame decirte, la más grande bendición que tiene esta persona es, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Salvación. Es salva. Tiene vida eterna. Ya tiene el pase al cielo por gracia. Y me dice, soy la mujer más desgraciada del mundo. Hermano, me hirvió la sangre. Me daban ganas de colgarla espiritualmente. Le digo, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Cómo te atreves a decir eso si ya eres salva? Los cristianos no tenemos ningún derecho a quejarnos, pero el que se queja, hermano, es un egoísta, porque le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? Te equivocaste en mi trato, hombre. Échale ganas, tengo que estar más cómodo. Y el Señor ya le dio vida eterna y la comodidad va a ser allá. Aquí, no. Aquí no. Colosenses 3:1. Y si vea eso ya, estamos cerca, hermanos, les agradezco su paciencia. Colosenses 3:1, pero los veo muy clavados, creo que pues nos seguimos, ¿no? O vamos a hacer como los, ¿cómo se llama? Como los bautistas que se quedan todo el día en la iglesia y aquí comen y toda la cosa. ¿Cómo ven? Tráete el chicharrón, hermano. A ver, ya hagan el pedido ahorita. La barbacoa, vamos a seguirnos adelante. Total, es el día del Señor, ¿no? No es tu día. No es tu día. Ay, es que tengo que ir al cine. Ni vayas, allá te va a dar COVID. Colosenses 3:1. Escucha esto. Escucha lo que le dice Pablo a la iglesia de Colosas. Sí, pues, haber resucitado en Cristo, o sea, por cuanto han resucitado, ese sí, pues, no es una suposición. Si son cristianos, no, es una realidad. El verbo en griego, hermano, es una realidad, dice, por cuanto han resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto. O sea, ¿ya viste eso? ¿Qué es un cristiano? Un muerto. ¿A qué? Al mundo, al yo, a sus deseos. Tú ya moriste. Tú ya moriste. Ya estás muerto. El mundo no es atractivo. No vives por marcas. No vives por prestigio. No vives para fama. No vives para aceptación. Vives para la gloria de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Ahí está. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Rapto. Cualquier situación distinta a esta es pecado. Si vives para la tierra y no vives poniendo los ojos en Cristo, eso es pecado. Ganar todas las posesiones, el dinero, la carrera, el prestigio, reconocimiento, seguidores, poder y demás cosas que ofrece el mundo, simple y sencillamente son ataduras que hacen que la persona se quede en el mundo. Tienen una bancarrota, aunque lo tengan todo. Pero el que está dispuesto a perderlo todo para ganar a Cristo, lo tiene todo. Déjame decirte una cosa, bajo el contexto, y creo que ahora sí lo vas a entender. Tú eres el ser más bendecido y más rico en la tierra. Si no lo crees, lee Colosenses 1. Ya estás sentado a un lado de Cristo. Si me muero, ya estoy sentado en Cristo.
Si aquí apenas vivo con 2.50 en la bolsa, ya estoy sentado en Cristo. Si pasa lo que pase, si el Señor dispone que yo sufra, yo ya estoy sentado en Cristo. Cuarto aspecto y último, hermanos, versículo 27. Y aquí, hermanos, híjole, me puedo quedar corto. Va a ser la próxima semana que yo abunde en eso y siga con el 28. Pero versículo 27, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Recuerda una cosa, Jesucristo. Jesucristo nunca dijo, yo soy Jesús. No, cuando habló de sí mismo, Él decía, yo soy el Hijo del Hombre. Es el Hijo del hombre profetizado en Daniel, que fue el que se puso delante del anciano de días, y el anciano de días, Dios Padre, lo coronó de poder. Él es Jesucristo. Y dice, porque el Hijo del Hombre, Jesucristo, vendrá en la gloria del Padre. Lo explicaré mejor la próxima semana. Con sus ángeles, Él va a regresar. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí tenemos una revelación. Es la primera vez que el Señor habla de su parusia. Parusia. Ve esa palabra ahí. Es la palabra vendrá. Yo regresaré. La parusia de Cristo. Cristo va a regresar. Cristo vive y está a la diestra del Padre. Y Él ha prometido que va a venir una segunda venida. Él va a regresar. Y cuando regrese, hermanos, va a regresar en la faceta de juicio. Jesús, hermano, dijo en Juan 3:17 que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvado por Él. En su primera venida, escucha esto, ¿Cristo ya vino? Sí. ¿Murió en la cruz? Sí. ¿Resucitó al tercer día? Sí. ¿Ascendió al cielo? Sí. ¿Dónde está sentado? A la diestra del Padre. Él tiene el poder. Él es el Señor. Él es el amo del universo. Él es el top de la creación y no hay nadie por encima de Él. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pero el Señor promete que va a regresar. Y ya no va a regresar a salvar a pecadores, sino va a regresar a juzgar pecadores. La segunda venida de Cristo, hermanos, no va a ser para salvar, sino para destruir. Vea Mateo 13:30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. O sea, deja crecer el mal y el bien, dice el Señor Jesucristo. Y al tiempo de la siega, en el momento de que vengan los segadores, estos quienes son los ángeles, por mi instrucción, dice el Señor, recogeré primero la cizaña. Y la cizaña son los inconversos, los que nunca se humillaron delante de Jesucristo, los que no creyeron en Él. Ellos van a ser atados en manojos y van a ser ¿qué? Quemados. ¿En dónde, hermanos? En el infierno. Eso lo hará el Señor Jesucristo con sus ángeles. Pero recoged al trigo, a los salvos. ¿Y a dónde los llevan? A mi granero, al cielo, a mi presencia. Y por eso el Señor Jesucristo dice esto. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, en el poder del Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si no creíste en Jesucristo, serás quemado. Y si crees en el Señor Jesucristo, serás conservado para la vida, llevado al granero del Padre, al granero del Señor, a la presencia de Jesús, para gloria y honra de Él. ¿Autoimagen? ¿Autoestima? ¿Qué es eso? El Señor no quiere eso. El Señor quiere primero matar tu yo. Que te niegues a ti mismo.
porque no va a haber forma de que lo sigas si no es así. Recuerda una cosa, hermanos, el Señor es Él, no tú. Recuerda una cosa, hermanos, si el Señor sufrió la corona, los clavos y la cruz, ¿por qué tú no? Hermano, Él es el santo y nosotros somos los pecadores. Y queremos que todo lo malo lo cargue Jesús. Y nosotros no queremos sufrir. Hermanos, sufrir es ganar. Sufrir trae gran bendición a nuestra vida. Por eso, hermanos, aquí nunca predicaremos autoimagen ni autoestima como en otros lugares. Yo no soy un psicólogo. La otra vez daba una consejería con una persona no creyente. Y lo único que puedes hacer con una persona que no es creyente es evangelizarlo. No le puedo dar consejo bíblico. Pero me decía, ¿usted es psicólogo? Es que lo veo que da buenos consejos. ¿Usted es psicólogo? ¿Estudió psicología? Le digo, no, yo soy pastor. Y yo no llevo a las personas a su yo, a su autoaceptación. ¿Eres homosexual? Pues acéptalo. ¿Así es tu esposo? Pues acéptalo. Ya me di cuenta con un test que eres medio egoísta. Esas vaciladas de que sanguíneo, colérico, flemático y ya hasta se me olvidó, son antibíblicas totalmente. No tienen que ver nada con la iglesia de Cristo. Dice, entonces, ¿no es psicólogo usted? No, no soy psicólogo. Entonces, explíqueme una cosa. ¿Por qué me angustia tanto el presente? ¿Por qué vivo tanto con afán? ¿Por qué tengo temor incluso del futuro? Y me lo dijo sinceramente. Y yo lo único que le pude decir fue basarme, hermanos, en la palabra de Dios y decirle, porque no tienes ninguna esperanza futura. No tienes algo mejor en el futuro. Y como no tienes nada mejor en el futuro, que es la vida eterna, todo lo que pase aquí te va a matar. Y le evangelicé, hermanos. Un pastor no lleva a la gente a sí mismo. Un pastor lleva a la gente a Cristo. Nunca nosotros predicaremos autoimagen, autoestima o psicología cristiana. Yo no soy coaching, soy pastor. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tarde, esta mañana. Gracias por la hermosa paciencia que has puesto en mis hermanos. Gracias por esa disposición, Señor. Es la respuesta, Señor, a nuestra oración inicial, que prepararas nuestros corazones. Pero, Señor, ahora te pedimos algo glorioso, Señor, que podamos entender el mensaje y vivir el mensaje. Que reflexionemos, Señor, cómo ha sido nuestra vida, por qué vivimos, Señor, por qué, Señor, nos afanamos, nos esforzamos. ¿Será realmente, Señor, por la eternidad, por las cosas del cielo, por ti, Señor? ¿O será simple y sencillamente porque nuestro corazón egoísta nos enfoca, Señor, en cosas terrenales, cosas que simple y sencillamente no prevalecerán como prevalece tu palabra, el cielo, tu presencia? Señor, ayúdanos. Te pido, Señor, te pedimos que tu palabra haga fruto, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.